Bienvenidos al estrado principal. Muchísimas gracias, Scott y Ana, por haber sido facilitadores en el ámbito de finanzas. Ahora vamos a pasar a la última sesión del primer día, que tiene que ver con la formalización. Vamos a ver distintos enfoques y enfoques innovadores para ayudar la formalización dentro del sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Él está en sostenibilidad en la escuela de Surrey. Él es parte del grupo de líderes en cuanto al impacto social y ambiental en cuanto a la minería a pequeña escala. Él ha escrito 300 documentos, libros, informes técnicos sobre este tema en específico. Ahora le brindaré la palabra a Gavin sobre esta sesión de formalización. Tiene usted la palabra, Gavin. Hola a todos. Tenemos ahora una sesión sumamente interesante organizada sobre la formalización. Entonces comencemos con el primer presentador, Mieni Sino, que viene de Kenia, de Planet Gold. Ella es una experta ambientalista bajo MC de Beijing, de temas de ambientales. Primero un breve video y después pasaremos a su presentación. Como mineros artesanales y a pequeña escala no estamos formalizados y no estamos trabajando dentro de un marco legal. Tenemos el Comité de Minería Artesanal del Condado y nuestro trabajo en el comité de la AMC es la de asesorar al director de minería en cuanto al otorgamiento de permisos. Nosotros también brindamos asesoría en cuanto a la revocación de dicha licencia y la renovación y mitigación de cualquier tipo de conflicto. Ese es nuestro papel. Pero no podemos asesorar en donde, por ejemplo, uno regresa a la ley de minería del 2016, claramente declara que uno no puede otorgar un permiso o una licencia cuando ya existe esta licencia. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos tierras para las grandes empresas que llevaron a cabo exploración en Kenia, que es Shanta Gold. Si uno no trabaja de manera formal, uno no tiene acceso al financiamiento. Uno puede tener acceso al financiamiento a través de las instituciones financieras, también gracias a las ONGs o de parte de cualquier otro tipo de entidad, pero estas cosas que les tienen que mostrar, como por ejemplo en la minería, uno puede encontrar que la mayor parte de los mineros no tienen ningún tipo de registro, no hay datos de producción, no hay informes. Entonces, cuando vamos con las grandes financieras, primero necesitan el permiso de la minería artesanal. Y entonces, bueno, uno puede saber que se trabaja legalmente en la industria. Si no tenemos un permiso, no se puede. Entonces, los permisos te dicen que tú eres un minero, pero si solicitan información de las datas de producción, no la tenemos. Si solicitan una estructura grupal, tampoco. Y si solicitan una firma, dicen que el funcionario minero es la que tiene que dar dicha firma. Los funcionarios conocen la industria y no son formales, por lo tanto, se requiere un testigo más bien y alguien que garantice que hemos estado trabajando en este ámbito.
Inclusive el público en general no confía en los préstamos. Entonces, cuando yo voy a dar este dinero o yo le presto este dinero a estas personas o como cuando le voy a dar un subsidio, a final de cuentas, entonces, ¿cómo vamos a poder comprobar que vamos a poder llevar a cabo el repago? Muchas gracias. Ahora voy a hablar sobre la formalización del sector, específicamente del el sector minero de oro artesanal y a pequeña escala. Pasemos a la siguiente diapositiva. Kenia tiene gas, minerales y petróleo en distintas partes del país y afortunadamente la extracción se lleva a cabo de manera informal y obviamente Kenia no está llevando a cabo su potencial en esta industria de la extracción. Bajo la constitución keniana del 2022 solicita que los estados lleven a cabo explotación correcta y gestión correcta, la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales también. Y como país tenemos una ley minera del 2016 que brinda un marco legal con lineamientos muy claros y desarrollos sostenibles mineros y por supuesto le brinda un apoyo al artículo 16, 16, 62, 63 y 71 de la Constitución que hablan de lineamientos en cuanto a minería prospectiva y todas las cuestiones que tienen que ver con la explotación minera. Pasemos a la siguiente. En Kenia existe un número grande de mineros de oro artesanales y de pequeña escala, especialmente en un cierto grupo en el país, lo hacen como manera de subsistir, otros como manera alternativa y otros como actividad principal a nivel económico. En Kenia, como ya dijimos en el video, el mayor desafío en la minería de oro artesanal y de pequeña escala es el marco legal. Nosotros tenemos una ley in situ que no es muy antigua, es bastante nueva y tiene brechas al respecto y uno de los problemas en cuanto a nuestra legislación son las debilidades, las ambigüedades que definen la minería de oro artesanal y de pequeña escala. También una falta de claridad en cuanto a los derechos mineros, que son parte de los problemas que se encuentran en la legislación del 2016. Tenemos poca jerarquía en cuál está por encima del otro, la de la ley del 2016 o la de minería, y tenemos una política que no queda muy clara en cuanto a cuestiones de género. La política en cuanto a cuestiones de género, pero la ley del 2016 no habla de cuestiones de género y bajo el programa de Kenia de Planet Gold y también con socios de distintos sectores dentro del sector minero, nosotros estamos tratando de manejar las brechas y las debilidades que en la actualidad existen en la ley minera del 2016. Y uno de los proyectos que el proyecto Planet Gold está trabajando es crear directrices y reglamentos que van a mejorar el reconocimiento de la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Y también estamos encontrando la manera para revisar esta ley en cuanto a los traslapes. Y parte de esto es cómo podemos identificar la minería de oro artesanal y de pequeña escala entre la definición y la realidad real en el sector minero. Obviamente hay disparidades que esperemos se puedan gestionar con la revisión de la ley minera. También estamos poniendo en marcha el producto de manera multisectorial para crear sinergias y nos va a ayudar a gestionar cosas poco claras sobre cuáles son las leyes que están por encima de la otra en cuanto a la ley minera y la ley de la tierra. Hay productos de estos proyectos, se están presentando y son dos proyectos bajo los lineamientos de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esperemos que podamos resaltar los temas de género para asegurarnos de que no existan disparidades e injusticia en el sector minero que pueda afectar esta temática de género. La siguiente, por favor.
Ahora, uno de los desafíos a los cuales nos enfrentamos en cuanto a la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el sector formal es obviamente tener datos ambientales y geológicos. Son sumamente limitados en el caso de Kenia. Y puedo decir que en la actualidad las operaciones de GEMAS se llevan a cabo que más bien tiene que ver con trabajo de adivinanza y las personas desean tener suerte cuando están explorando y explotando las minas de oro. Y uno de los problemas es que podemos ver es que este puede ser una causa de conflicto potencialmente, porque en aquellas áreas en las cuales vemos mineros a pequeña escala invaden zonas en donde hay una licencia operados por gran escala, crea tensión innecesaria, y básicamente esto es debido a una falta de datos geológicos y ambientales. Y también podemos ver en donde se llevan a cabo estas operaciones con GEMS, hay mucha degradación ambiental. Y parte de esto es debido al hecho a que un gran número de mineros artesanales y a pequeña escala no ven los factores ambientales cuando llevan a cabo la minería, porque para ellos son problemas cotidianos y no les importan si dejan los sitios abiertos o destruidos, sin limpiar y sin remediar. Por lo tanto, pensamos que en la actualidad esta es una gran brecha que el proyecto está tratando de resolver. Y también existe la falta de información que los hace pasar muchísimo tiempo y en no obtener oro, no pueden trabajar, porque si tuviesen los datos geológicos podrían concentrarse más en eso y conlleva pérdida de inversiones. Estamos hablando de túneles muy profundos y obviamente obtienen menos oro con base en las inversiones que han llevado a cabo y han dejado muchos sitios degradados. Por lo tanto, bajo el proyecto estamos proponiendo y trabajando en soluciones para poder desarrollar. Tenemos lineamientos que ya han sido desarrollados, está en su etapa inicial y ojalá y sea terminado este año. Asimismo, el Ministerio del Petróleo y de Minería está trabajando para identificar aquellas zonas en donde no hay licencias para que dichas zonas puedan ser utilizadas por parte de los mineros artesanales y a pequeña escala. Y estamos ahora evaluando los datos ambientales y geológicos para revisar quién brinda este tipo de información y cómo los mineros artesanales y a pequeña escala pueden tener acceso a estas zonas. Otro problema es que estamos tratando de revisar los temas que tienen que ver con el comité para reforzar las categorías de los comités y ojalá y esto nos brinden datos geológicos y ambientales para apoyar la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Pasemos a la siguiente. Otro problema en cuanto a la artesanía, perdón, a la minería artesanal y pequeña es el acceso a infraestructura física y fiscal. Ahora, en el caso de Kenia, como dije en el video, nuestras comunidades mineras no pueden tener acceso a financiamiento formal. ¿Por qué? Porque no tienen permisos, porque no tienen garantías que puedan obviamente así obtener financiamiento. Y asimismo también hay tecnología mínima, maquinaria muy limitada y en el sector mineral en el país somos un país que depende muchísimo de maquinaria importada y por supuesto todo esto afecta temas de infraestructura en cuanto a estas zonas mineras y podemos también ver que nuestra minería se lleva a cabo bajo condiciones en cuanto los túneles no son o no están seguros, aquellos de ustedes que están en este sector, hay casos en donde vemos que los mineros están atrapados inclusive en estos ejes o en estos pozos, porque obviamente hay problemas de caída de rocas, hay poca ventilación y hay un colapso en los pozos y ahora que estamos entrando en la zona de lluvias, por supuesto, es un riesgo para la comunidad minera y esto es debido a que las cuestiones de infraestructura son siempre un problema. También hay un problema, los métodos actuales de procesamiento del oro.
hay un mal uso de químicos como cianuro, mercurio y explosivos, y se hace sin ninguna medidas de seguridad. Y muchos mineros, creo que también podrán ver eso inclusive en línea, ni siquiera tienen equipo de protección personal. Cuando están expuestos al uso de químicos peligrosos, hay estructura muy limitada en términos de falta de datos, no se mantienen registros, no hay electricidad, no hay facilidades instalaciones sanitarias. Y en este proyecto estamos trabajando para la formalización, asegurando que las cooperativas estén capacitadas y poder ayudar a los comités de seguridad de las minas para que tengan acceso a un crédito formal. También trabajamos con instituciones financieras para desarrollar productos personalizados dirigidos a la minería artesanal y de pequeña escala. Y hay un proyecto en donde presentamos los productos financieros en el mercado. Eso se acaba de finalizar y esperamos mejorar ese sector y asegurar que los mineros de oro de pequeña escala tengan acceso a más financiamiento. También hay una cuestión donde queremos crear centros de procesamiento central y podremos hacerlo para permitir reducir el uso de químicos peligrosos como mercurio a nivel de los hogares. Y también nos estamos asociando con instituciones, la Federación de Cámaras, Solidaridad, etcétera, para capacitar a los mineros para mejorar su uso de los químicos en el procesamiento del oro y esperemos que esto pueda asegurar que hay un entorno seguro y que la gente en las áreas mineras también estén seguras de la contaminación. También estamos documentando a los mineros para asegurar de que haya infraestructura física en las áreas mineras. Siguiente diapositiva. Como pueden ver, este es solo un ejemplo en una foto. Estas son las comunidades mineras que están tratando de romper los minerales en pequeñas porciones. Están usando herramientas muy básicas como martillos y ninguno tiene equipo de protección personal. Esto es muy común en el sector minero y en áreas de procesamiento de oro del país. Siguiente diapositiva, por favor. En términos de los problemas estructurales, económicos y sociales, hay varios roles de género en África. Y en el sector minero encontramos que las mujeres experimentan muchas desigualdades en el sector minero. Hay acceso limitado a finanzas y recursos para las comunidades mineras. Esto es, en general, hay datos inadecuados sobre tecnologías alternativas. Hay infraestructura limitada en las áreas mineras, en donde si hay cierto equipo, se necesita una conexión de 3 fases, lo cual está muy limitado en las áreas mineras. Como proyecto estamos priorizando la participación de las mujeres y su capacitación, incluyendo la formalización. Estamos pidiendo que para los grupos que apoyamos la formalización, cierto número de ellos deben ser liderados por mujeres y también deben mantener registros para mostrar la participación y el rol de las mujeres en el sector minero. Y en la cadena de valor de procesamiento del oro también promovemos igualdad de oportunidades y conciencia de género y programas de empoderamiento en el sector minero y lo hacemos en asociación con Impact Facility, el Centro de Justicia Ambiental, y también lo hacemos con las cámaras, la Federación de Cámaras, y esperamos que más socios puedan lograr la igualdad de género en el sector minero. Siguiente diapositiva. En conclusión, en Kenia, en términos de la formalización, debemos esforzarnos más para operacionalizar la ley de 2016 y esperamos que los esfuerzos realizados para la formalización también reconozcan la visión africana y podamos implementar una estrategia de formalización de largo plazo que vaya más allá de la duración de los proyectos. También necesitamos incentivos económicos para la formalización, para alentar las inversiones y promover el procesamiento del oro en el mercado nacional y también asegurar que la exportación se realice a través de procedimientos legales. Esto va a garantizar que Kenia consiga su potencial como país que está dotado
con petróleo, minerales y gas. Siguiente diapositiva. Gracias. Una gran presentación que nos dio perspectivas muy interesantes sobre los desafíos de formalizar MAPE en el África subsahariana. Mencionaste cómo esto realmente establece un buen contexto para la siguiente presentación, que también vamos a ver la interfase entre MAPE y la minería de gran escala en Ghana. Wendy tiene una maestría en resolución de conflictos del College London y una licenciatura en ciencia política de la Universidad de Virginia y es gerente senior de programa en el Fondo para la Paz. Wendy. Muchas gracias, Gavin. Como advertencia, voy a apagar mi video para asegurar el bando de ancha y que los participantes puedan oírme. Así que, habiendo dicho eso, como dijo Gavin, voy a presentarles hoy la mitigación de riesgos de conflicto en el sector MAPE, con un enfoque particular en la advertencia y respuesta tempranas. Siguiente diapositiva, por favor. En el Fondo para la Paz, que es la organización que yo represento, somos una ONG internacional que se enfoca en desarrollar herramientas y metodologías prácticas para abordar conflictos, fragilidad de los estados y seguridad de derechos humanos. Y nuestros proyectos pueden categorizarse en tres áreas interrelacionadas: mantenimiento de la paz, alertas tempranas, resiliencia estatal y fragilidad de los estados, y prácticas comerciales responsables, que es el área en la que me enfocaré hoy. Y esta área específica de práctica ayudamos a las compañías de extracción con la evaluación, mejora y asesoría de programas de seguridad en sitio y monitoreo de derechos humanos. También estamos implementando un programa de reducción de mercurio a 4 años que está siendo financiado por el Departamento de Estado en Ghana, y el proyecto se titula Participación responsable y aprendizaje colectivo para la sustitución en minería artesanal de pequeña escala. Se ha acortado a Reclaims ASGM. Esa es la abreviatura. Siguiente diapositiva. El proyecto Reclaims ASGM está trabajando para reducir el uso de mercurio en el sector MAPE en Ghana, así como aumentar la capacidad para asegurar una mejor coordinación en la agenda de reforma MAPE en el país. Hay tres objetivos principales de ese proyecto. Tenemos objetivos que se enfocan en el nivel operativo y el contexto local, y objetivos que se enfocan en el nivel regional y local. Así que en el objetivo 1 es donde estamos trabajando con comunidades piloto para aumentar sus capacidades y concientización sobre el efecto dañino del riesgo de mercurio, y también aumentar su capacidad para adoptar alternativas accesibles al uso de mercurio en MAPE. Así que bajo este objetivo tenemos actividades como capacitaciones técnicas sobre tecnologías de fundido directo, participación con la comunidad sobre los efectos negativos del uso de mercurio y la promoción de sustentos alternativos y diversificados. El segundo objetivo, estamos trabajando para aumentar la participación de múltiples partes interesadas a nivel regional y nacional y mejorar la coordinación entre agencias sobre la reforma del sector MAPE. Esto incluye actividades que se enfocan en reunir a actores del sector de la MAPE para hablar de coordinar y mover la agenda hacia adelante, y también incluye bilaterales con profesionales de MAPE y actores en toda la región ECOWAS para discutir
e implementar y desarrollar un área de práctica enfocada en la reducción de mercurio. El objetivo 4 es el objetivo de interés hoy y será el enfoque de mi presentación de hoy. Y debo decir que esta es una línea de esfuerzos relativamente nueva y estamos en proceso de implementar. Este objetivo busca mejorar la mitigación de riesgos de conflicto y la respuesta y advertencias tempranas en torno a asuntos MAPE o en el sector MAPE del país. Bajo este objetivo, las actividades incluyen diálogo intercomunitario, desarrollo de capacidades sobre advertencias y respuestas tempranas y evaluación de riesgos contextuales y vulnerabilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando del riesgo en el sector MAPE, desde nuestra experiencia en FFP, algunos habilitadores de conflictos en el sector incluyen funciones de uso de tierra en conflicto, que es donde tenemos diferentes partes que tienen diferentes necesidades y usos para la tierra. Esto podría enfocarse en problemas de conflicto entre los profesionales de MAPE y grupos mineros de gran escala o los agricultores. Las funciones de uso de la tierra en conflicto, por lo que hemos encontrado, también se ven empeoradas por la degradación ambiental y de la tierra, prácticas mineras irresponsables que se están adoptando en general, y eso significa que la disponibilidad de la tierra útil para otros propósitos se ve reducida y se ve limitada. Por lo tanto, aumenta la competencia de recursos entre las tierras de los países. Otro habilitador de riesgos de conflicto en el sector MAPE son los papeles y responsabilidades que se traslapan en, MAPE. Así que en este sector, esto proviene de estructuras regulatorias paralelas. ¿Y a qué me refiero? Tenemos regulaciones a nivel nacional que ha sido promulgada e implementada por el gobierno, pero también tenemos un sistema regulatorio consuetudinario que es muy importante en el país. Así que con frecuencia, esas estructuras paralelas y la falta de comprensión del papel que desempeñan estas dos estructuras ocasiona conflictos en el sector MAPE. Y por último, una de las principales causas de riesgo de conflicto en el país es el sesgo minero de gran escala percibido, y eso incluye sesgo percibido que tienen las autoridades estatutarias y también autoridades tradicionales como los jefes. Así que como parte de nuestro alcance y evaluación de riesgo inicial, durante las primeras etapas del proyecto, tuvimos conversaciones con varios actores para entender mejor el contexto en el que operarían y también para informar a nuestra programación sobre qué cuestiones podrían impactarnos y podrían evitar que implementáramos con éxito y cumplir las metas y objetivos del proyecto. Así que para varios de estos actores, la priorización percibida de MAPE de las agencias estatales fueron mencionadas, pero también varios actores y entrevistados mencionaron el papel que desempeñan los jefes y las autoridades tradicionales en este ámbito y la percepción de que los jefes con frecuencia aprueban las solicitudes de los grupos mineros de gran escala sin informar a las comunidades o sin realizar la debida diligencia y para obtener la licencia social de la comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de riesgo de conflictos en este sector, hay varios perfiles que debemos conocer y reconocer. Yo sé que la tendencia siempre es enfocarse mucho en el perfil
entre los profesionales de MAPE y los mineros de gran escala, lo cual es bueno. Sin embargo, enfatizar o solo reconocer uno de estos perfiles de riesgo de conflicto exclusivamente significa que estamos perdiendo una amplia gama de factores estructurales y contextuales que están en juego, que podrían tener impacto en las medidas de respuesta para aplicarse para cualquier problema de conflictos o amenazas que podrían surgir en estas comunidades. Así que primero tenemos el perfil de riesgo de conflicto entre MAPE y las comunidades. Esto puede enfocarse en elementos como funciones del uso de la tierra, como ya mencioné antes, el uso de la tierra en conflicto podría incluir cosas como degradación ambiental y cómo podría tener un impacto a un agricultor o a un pescador para garantizar su sustento. También tenemos la cuestión de la transparencia de ingresos, cómo los ingresos se están generando de las operaciones mineras de MAPE y cómo se está extendiendo para la mejora de la comunidad. Y esto también tiene que ver muy estrechamente con la responsabilidad social corporativa. Como parte de nuestro proyecto y durante nuestro alcance inicial, encontramos que uno de los problemas principales para los miembros de la comunidad en ese entonces era el hecho de que una licencia para una compañía de MAPE en la comunidad que había estado trabajando durante algún tiempo, pero tenía trabajo limitado sobre responsabilidad social corporativa. Lo que hicimos para abordar esto es asegurarnos de que la comunidad y sus miembros y la entidad MAPE en el sitio piloto tuvieran claro las expectativas que tenían ambas partes. Podría ser que la mina no tuviera expectativas para asumir ningún trabajo de responsabilidad social corporativa, pero por las experiencias de los miembros de la comunidad y lo que han visto en todo el país, esperaban y suponían que eso era la responsabilidad de esas entidades de pequeña escala para asumir actividades de responsabilidad social corporativa. Ahora, pasando a otro perfil de riesgo de conflicto, tenemos MAPE y MAPE. Así que principalmente desde nuestra experiencia puede ser cuestiones sobre invasión, tener mineros que vayan a otras concesiones a extraer oro que no sean las propias. En tercer lugar, tenemos MAPE y LSM, que yo sé que es de interés para varias personas, o es minería de gran escala, que interesa a muchos en esta sesión. Y aquí tenemos factores en juego que incluyen la invasión, la competencia de recursos y, de nuevo, el empoderamiento y priorización percibidas de los intereses de la minería de gran escala. Y finalmente, uno de los perfiles de riesgo de conflictos que hemos encontrado que con frecuencia no se enfatiza o no se habla lo suficiente es el perfil de riesgo de conflictos entre las comunidades migrantes y las comunidades de acogida. Cuando se descubre una concesión, por lo general encontramos que la gente migra al área para poder extraer la tierra. Lo que sucede después es que hay competencia de recursos, el sentimiento de que los miembros de la comunidad de acogida han vivido en esa tierra por años, así que deben tener los primeros derechos o deben ser el primer puerto de entrada para poder extraer el área. Y esto también tiene que ver con el tema sobre la disrupción del statu quo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el estatus de la comunidad de acogida cuando hay nuevas personas que llegan a la comunidad minera? Y por último, bajo este perfil de riesgo de conflicto, tenemos problemas de una mayor explotación sexual e incidencia con violencia de género. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, habiendo dicho eso, ahora hablemos de la respuesta y advertencias tempranas y cuál es el enfoque de FFP a ello. Cuando hablamos de advertencias y respuestas tempranas, estamos hablando del proceso de identificar, analizar las tendencias de conflictos e informar la toma de decisiones para garantizar que las respuestas se inicien de manera oportuna para prevenir conflictos violentos. Así que para las advertencias y respuestas tempranas y para que sean efectivas, como ya dije antes, es imperativo que abordemos las causas subyacentes del conflicto. Ya dije antes que actualmente estamos asumiendo este trabajo en el objetivo 3 del programa Reclaims, el cual es una nueva línea de esfuerzos. Eso apenas está iniciando, pero el FFP tiene mucha experiencia iniciando y lanzando mecanismos de advertencia y respuesta tempranas en varios proyectos. Y primero voy a hablar de nuestro enfoque y crear vínculos entre este enfoque al sector MAPE para asegurarnos de que sea relevante para nuestros participantes y asistentes hoy. Entonces, el primer principio para FFP, cuando estamos abordando advertencias y respuestas tempranas, es que este sistema de advertencias y respuestas tempranas debe estar basado en datos. Esto incluye datos cuantitativos que permiten el establecimiento de patrones y tendencias con el tiempo, así como identificar hotspots. Y luego también tenemos datos cualitativos que contextualizan los datos cuantitativos y pone en contexto llenando brechas a partir de los datos cuantitativos y cualquier investigación que haya tenido lugar. Así que esto puede incluir entrevistas, evaluaciones y observaciones. También tenemos datos basados en eventos y en sistemas de información geográfica que toman los datos cuantitativos que ya mencioné y permite la visualización de las relaciones, patrones y tendencias, y también nos ayuda a identificar hotspots para ayudar a determinar cómo los riesgos de conflictos se han vuelto evidentes en el espacio y el tiempo. Ahora, si ven este mapa, a la derecha de su pantalla, la derecha de mi pantalla o podría ser la izquierda de su pantalla, tenemos un mapa de Ghana aquí que indica la incidencia de protestas y vandalismo relacionado con oro, bauxita, sal y arena. Así que podrán ver que en esta área documentamos cerca de 16 incidentes y con esta visualización pueden ver dónde están los hotspots. El verde que ven aquí alrededor del área Comase es en esencia indica el nivel de intensidad de las protestas y vandalismo en torno a este problema específico. Así que si hubiéramos tenido un área en donde el nivel de intensidad se representara con el color rojo, eso significaría que es un área de alto riesgo, así que esta cuestión por protestas y vandalismo. Y en términos del principio basado en datos, tenemos un análisis de la red de actores que usamos para entender mejor las redes sociales y el contexto para ayudar a determinar dónde podría haber puntos de palanca, esferas de influencia o capital social que puede emplearse para la respuesta. Segunda diapositiva, por favor. Esta diapositiva, en esencia, es otra visualización de la diapositiva anterior y muestra el cambio en el riesgo de conflictos en torno a protestas y vandalismo con el tiempo, de 2010 hasta 2021. Podemos ver aquí que en 2021 no hubo incidentes reportados, pero eso no quiere decir que no hubo incidentes registrados en el campo. Podría ser
que el sistema de respuestas y advertencias tempranas debían ser implementados en ese entonces, o hubo un problema en torno al reporte de los incidentes. Aquí podemos ver que en 2020 la región Ashanti registró un alto número de incidentes de protestas y vandalismo relacionadas con la minería de oro, bauxita, arena y sal. Esta es otra visualización del riesgo y tendencias de conflicto cuando usamos datos cuantitativos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para otros principios, el principio número 2 es vincular las advertencias tempranas con las respuestas tempranas. Este es el mayor desafío para cualquier sistema de advertencias tempranas. Es importante que aseguremos que la advertencia y respuesta temprana se transforme efectivamente en una respuesta preventiva. Y también debemos asegurar que el sistema de respuesta que se está implementando o desarrollando, ¿me pueden escuchar todos? Vamos a tener que concluir la presentación porque ya nos pasamos del tiempo. Desafortunadamente tenemos que pasar al siguiente presentador porque ya nos pasamos mucho del tiempo. Gracias. Gracias por tu presentación muy interesante sobre lo que han hecho en Ghana, un asunto muy contencioso en este país y en otros países del África subsahariana. Puntos de vista muy interesantes y datos muy interesantes que presentaste. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar a con Cassie Hoffman. Ella tiene una maestría en medio ambiente de la Universidad Duke y nos va a hablar de innovación en el sector MAPE. Adelante, Cassie. Gracias, Gavin. Buenos días a todos. Buenos días desde Lima, Perú. Mi nombre es Cassie Hoffman. Como Gavin mencionó, soy la líder de conservación y desarrollo en ECLABS y también estoy a cargo del programa de las Amazonas. Estoy aquí para hablar de innovación en el sector minero. Quiero agradecer a Planet Gold y al equipo por la invitación. Conservation ECLABS es una compañía de tecnología e innovación con sede en Washington, D.C. y trabajamos para crear y apoyar soluciones que aborden uno de los mayores desafíos ambientales. Y uno de los métodos principales y herramientas que usamos para hacer eso es abrir competencias de innovación. Trabajamos para abordar diferentes problemas del sector público y privado, desafíos, cosas como contaminación por plásticos, especies invasivas, la crisis climática y ideas de crowdsourcing, soluciones, nuevas tecnologías y productos de cualquier parte del mundo que quiera trabajar en estos desafíos ambientales. Siguiente diapositiva. Así que en 2019, Conservation X-Labs empezó varias competencias abiertas enfocadas en abordar los costos sociales y ambientales de la minería artesanal de pequeña escala, como la pérdida de bosques, la pérdida de suelos, contaminación, exposición a mercurio. Y la primera ronda de la competencia inició en octubre de 2020 y otorgó $750,000 en diferentes soluciones, plataformas de sensores remotas, sistemas de captura de mercurio más amigables, herramientas de monitoreo. Y en este momento estamos agilizando la segunda ronda en cuanto a la minería de oro en el Amazonas y estamos por anunciar el desafío formal en 2 semanas. Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Aquí estamos.
Entonces, deseo ahora hablar en esta presentación sobre todo sobre el enfoque de innovación abierta y las oportunidades de un sector de minería de oro artesanal y de pequeña escala y algunas de las características de esta competencia en específico que se concentra en el Amazonas. Una de la misma es una brillante oportunidad de tener una mezcla interesante de financiamiento, filantropía, agencias de desarrollo que finalmente están interesadas en los desenlaces sociales y ambientales de esta competencia, pero también entidades del sector privado que desean, digamos, ser responsables en cuanto a los productos y convertirse en un sector de agencias estatales más responsables. Entonces, tenemos una serie de desafíos, uno que tiene que ver con ecosistemas, cómo gestionar el cumplimiento ambiental y, por supuesto, gestionar algunos de estos temas sobre la minería de oro artesanal y de pequeña escala de manera responsable, empujar la restauración y la remediación, optimizar cadenas de suministro, nuevo rastreo, nuevas herramientas, pero también promover y sostener la formalización, es decir, herramientas digitales, servicios, procesos para ayudar a los mineros y a los gobiernos y a otras partes interesadas para mantener el estatus y los procesos de la formalización. En esta ronda de la competencia también incluyó dos distintas bases. Hubo una fase inicial, es decir, para encontrar soluciones que fuesen evaluadas con base en el mérito técnico y la solicitud, pero la segunda ronda va a ser una evaluación con base en el desempeño. Cada equipo va a tener fondos semilla y desarrollo, pero también para probar las soluciones en el campo a lo largo de 6 meses y competir para precios adicionales en cuanto al desempeño. Y lo último en esta diapositiva, durante este periodo de pruebas, vamos a ver también apoyo técnico a través de estos programas de aceleración que se llama CoLab, Amazon CoLab. Entonces, sencillamente, algunas características sobre una competencia abierta e innovadora. Saben ustedes, en este esfuerzo para tratar de promover, digamos, una solicitud amplia de talentos y soluciones, vamos a trabajar para definir el problema de manera más específica, pero también, digamos, de manera accesible, tanto como sea posible, para definir los puntos de aprovechamiento en donde existan las oportunidades y oportunidades para nuevas soluciones, tecnologías, nuevos productos. Y también definir metas aspiracionales para definir los resultados y los objetivos últimos de la competencia, sin necesariamente dictar los medios en los cuales dichos objetivos deben de ser logrados, buscando creatividad, inspiración, nuevos individuos o inclusive equipos experimentados y peritos en el campo para poder pensar cómo pueden promover algo nuevo para lograr esas metas. Pasemos a la siguiente. Y como ya he dicho, es una licitación global para nuevos talentos, nuevas soluciones también. Y vemos muchísimas solicitudes de lo que llamamos los sospechosos comunes y corrientes, y lo digo de manera muy respetuosa porque no es algo negativo. Es decir, muchas personas que brindan experiencia, y espero que la competencia dé más atención y oportunidades a estos nuevos equipos, pero también vemos a expertos y a practicantes en campos adyacentes para gestionar soluciones y tecnologías en el sector de agencias estatales y también, digamos, tratamiento de aguas residuales, este tipo de enfoques, o industrias extractivas, otras, es decir, trayendo nuevas tecnologías al espacio de las agencias y, es decir, tener una transición geográfica aplicando otras soluciones de otros países y geografías en estos espacios. Y finalmente, reunir a estos grupos buscando la oportunidad de crear nuevas colaboraciones, intercambio de experiencias también. Pasemos a la siguiente. Y finalmente, como dije, vamos a anunciar 13 finalistas de esta licitación y deseamos abordarlo de manera
con base en esta cartera, según las ideas, según las soluciones y en distintos puntos también en la cadena de suministros y según los problemas a los cuales se enfrenten y apoyar un entorno más habilitador para la formalización. Y nosotros estamos brindando sobre todo herramientas, productos, inclusive servicios. Estas, digamos, son para complementar la gran labor que hacen las personas sobre la ley, creando los marcos de oro, trabajando sobre otros temas sociales y aspectos del problema. Así que lo vemos como, digamos, un componente complementario al sector. Pasemos a la siguiente. Otro componente de este enfoque de innovación abierta es unir un grupo diverso de socios, partes involucradas, expertos, mentores, usuarios, clientes, financiadores, inversionistas, y la idea es de poder co-crear y posicionar estos equipos que se enfrentan a este desafío, poderse conectar con los usuarios y clientes y tener los recursos para seguir a aplicar estas soluciones a escala después de la competencia también. Así que configurar esta coalición desde el inicio, por supuesto, apoyarán a los innovadores que ganarán en la competencia. Pasemos a la siguiente. De hecho, un componente muy importante es el cuento que se cuenta, es decir, ¿de qué se trata la innovación? Hablar de los desafíos, de las pruebas, porque finalmente la innovación tiene que ver con la experimentación, obtener ideas en cuanto a los enfoques y soluciones. Y el objetivo es contar la cuenta de manera dinámica e interesante, tanto para dar más atención y oportunidad a estos nuevos equipos, pero también para atraer a nuevas tendencias, talentos y dependencias, instituciones financieras a que participen en el problema. La siguiente. Y por último, deseo decirles que estas pruebas en campo y premios con base en el desempeño, esta competencia, bueno, tratar de supercargar el desarrollo de los problemas, recibir todas estas ideas y obviamente crecer, florear y también incentivar una serie de actividades como por ejemplo validar su tecnología o solución en el campo, buscando retroalimentación, descubrimiento por parte del cliente y también entender a fondo y pronosticar los impactos sociales y ambientales, por supuesto, con base en supuestos e hipótesis y parte del premio en estas pruebas en campo y aceleración es exhortar estas actividades que finalmente harán que los equipos innovadores tengan éxito. Pasemos a la siguiente diapositiva. Así que, en resumen, como dije, aquí estoy el día de hoy para hablar sobre este enfoque y no necesariamente sobre una aplicación técnica específica o un marco legal. Así que este modelo del Grand Challenge, del gran desafío, en resumen, es decir, tener la oportunidad de brindar optimismo en lo que puede ser un entorno y sector desafiante y cambiar la narrativa relativa a lo que es posible. Y con este enfoque de cartera, ¿cómo podemos ver estas distintas ideas para poder gestionar un problema muy complejo desde distintos ángulos? Y reconocer, conjuntando estos equipos innovadores de todo el mundo, y en combinación, por supuesto, con la coalición de socios, tendrá efectos, digamos, de extensión de derrama en colaboraciones y aprendizaje. Y finalmente, lo que estamos tratando de hacer en este desafío del Amazonas es ver estos equipos regionales y mundiales que tienen experiencia in situ, pero también traer a nuevos expertos, practicantes del mundo, instructores que también aporten su pericia y que se lleve a cabo este intercambio para nuevas oportunidades también. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí termino a tiempo. Sencillamente invito a ustedes en este evento que si desean saber más o desean saber cuál es esta licitación, se llama miningchallenge.com y
presten atención a esto porque entenderán las distintas maneras para involucrarse y asociarse con nosotros. Estupendo. Gracias, Cassie, por la presentación verdaderamente muy amplia. Esta introducción a lo que el desafío desea lograr. Y el proceso es resaltar los grandes desafíos en el frente de la innovación en este sector que nos apasiona a todos muchísimo. Ahora vamos a pasar al último presentador más bien va a ser en video, John Buchanan, que ha llevado a cabo o ha tenido distintos papeles en conservación, especialmente en alimentos y en agricultura, y está trabajando en cadenas de suministro y el ámbito agrícola. Vamos a ver un video sobre el enfoque jurisdiccional e inmediatamente después vamos a la presentación de John. Buenas tardes, me llamo John Buchanan, soy vicepresidente Sustainable Production en Conservation International. ¿Qué es? Nos da muchísimo gusto estar en la fase número 2 del programa Planet Gold, que va a llevar a cabo un piloto en cuanto al paisaje, a la formalización de MAPE. Por lo tanto, voy a hablar sobre Conservation International, su experiencia y poner en marcha estos enfoques jurisdiccionales en cuanto a producción de commodities sostenibles y producción. Brevemente, ¿por qué otro enfoque? ¿Por qué necesitamos un nuevo enfoque tomando en cuenta todas las iniciativas y esfuerzos existentes y aprovechar las experiencias en el sector agrícola y para poder avanzar en la sostenibilidad en las cadenas de suministro agrícolas en los últimos 20, 30 años? Sencillamente la respuesta es que sabemos qué tan importantes son los bosques y los cambios de uso de tierra. Ya hemos aprendido qué tan difícil es cambiar la utilización de la tierra y ayudar a la deforestación, y los enfoques que hemos utilizado verdaderamente confían mucho en estos enfoques en el mercado o justificación que trabajan a través de cadenas de suministro no son suficientes porque obviamente no han sido exitosas en gestionar la gobernanza, en gestionar la utilización múltiple de las tierras e inclusive la escala y a la velocidad que necesitamos. Por esto hemos cambiado el pensamiento hacia este nuevo enfoque jurisdiccional. Este término puede ser confuso y se utiliza de distintas maneras en distintos sectores. Yo voy a hablar de él desde el punto de vista, desde commodity jurisdiccional, de este ámbito. A un alto nivel es un lugar con base en el sitio, es decir, que aprende mucho de las lecciones, de estos enfoques de los paisajes que muchos de ustedes conocen, pero define el lugar con base en unidades administrativas y gubernamentales. Por lo tanto, necesitamos saber cuáles son los gobiernos involucrados porque ellos tienen el uso de la tierra, involucra plataformas de multiusuarios y del sector privado. Complementa también fuentes tradicionales que pueden darle preferencia a proveedores específicos o empresas con base en las normas que ellos siguen y le da preferencia a regiones o jurisdicciones con base en sus desempeños y sus criterios de sostenibilidad. Entonces, llevando a cabo esto, la idea de este enfoque jurisdiccional es que combina incentivos para los productores y para los gobiernos y verdaderamente poner al gobierno en el centro, en avanzar la utilización avanzada a escala de las tierras. Estamos tratando de aprovechar las inversiones que las empresas están llevando a cabo. Muchos inversionistas están llevando a cabo en estas cadenas de suministro, aprovecharlas para incentivar a las partes involucradas y gobierno para hacerlo más rápidamente, para avanzar en estas iniciativas de sostenibilidad en estos sitios en específico. Los elementos clave de este enfoque jurisdiccional es tener una plataforma multiusuarios que sea equiparable, muchos usuarios, conjunta, el gobierno, sector privado, sociedad civil, para poder identificar esta visión de sostenibilidad, objetivos, metas en un lugar en específico para verdaderamente entender las prioridades, los desafíos que necesitan ser resueltos para lograr estas metas o visiones. Un plan de cómo van a invertir y llevar a cabo estos desafíos y tener, digamos, un sistema de informes y monitoreos para saber el avance para lograr estos objetivos a lo largo del tiempo.
La idea tras este enfoque jurisdiccional desde la perspectiva de bienes o commodities es tratar cambiar este paradigma para incentivar a los gobiernos que usan la tierra con base en el hecho de que las jurisdicciones que están desempeñándose correcto con estos criterios de sostenibilidad que han avanzado y que están implementando estos planes de sostenibilidad serán percibidos con menor riesgos de aquellos compradores de commodities que buscan commodities de bajas fuentes jurisdiccionales y, por supuesto, también para los inversionistas que buscan proyectos confiables, proyectos alineados con los intereses del gobierno, políticas y, por lo tanto, mejor oportunidad de generar mejor rendimiento a lo largo del tiempo. Así que la esperanza es que es creando una manera para que el gobierno, básicamente que existan incentivos de mercado para mejor incentivos para los gobiernos, las partes, para trabajar conjuntos de comprobar la sostenibilidad a nivel escala jurisdiccional para que puedan atraer mayores inversiones. Es decir, tratar de evitar el riesgo que esté arriba y hacia el desarrollo sostenible. Es importante decir que desde un punto de vista de commodity, el enfoque jurisdiccional no es un complemento a la gestión de cadena de suministro, no es una alternativa. La intención es gestionar algunos de estos desafíos fuera de las cadenas de suministro directos a escala jurisdiccional y asegurándose a mediano plazo que no sea un reemplazo de cadenas de suministro y gestión tradicionales. El enfoque jurisdiccional es exitoso porque estamos hablando de grandes desafíos que estamos gestionando a través del enfoque jurisdiccional de commodities y conllevará muchísimos años de resolverlo, pero en teoría para este enfoque y que tenga éxito debe de incluir o brindar una manera para aportar un gran número de pequeños productores que a veces se enfrentan a desafíos en participar en iniciativas sostenibles o programas de certificación con base en sus capacidades o barreras. En teoría, este enfoque jurisdiccional, viendo todo el sitio, involucrar al gobierno, partes involucradas, será más sencillo que involucrar a los pequeños proveedores o impulsores y, por supuesto, ayudar la diversidad y cuestiones laborales. Y es una manera para atraer commodities múltiples. Y esto es lo que las empresas buscan en cuanto a commodities individuales y batallan en comparación con otros sectores que trabajan en el mismo nivel. Claro, hay desafíos clave en cuanto a la utilización sostenible de la tierra y gestionar esta complejidad siempre es un desafío. Siempre hay un riesgo de aquellos que lo hacen gratuitamente o que se aprovechan más bien y el gobierno y su participación es esencial, pero también hay desafíos, hay rotación en funcionarios gubernamentales, hay cambios en prioridades a nivel gobierno y también desafíos en cuanto a brindar estos incentivos en estas partes involucradas cuando las inversiones inicialmente van a ser dirigidas a actores, individuos personalmente en lugar de jurisdicciones más amplias. Y brevemente deseo hablar sobre una iniciativa en la cual se está involucrada, son iniciativas nuevas en la Coalición para Vidas Sostenibles, es un esfuerzo en Sumatra y en otras partes de ese territorio buscando producción agrícola sostenible, vida sostenible, conservación de los recursos críticos en la cadena de suministro en Sumatra. El esfuerzo es de crear e involucrar cuestiones sociales en estos niveles que se han presentado. Y la urgencia del CSI salió adelante por lo que acabo de decir. Los actores principales se enfocan en estas zonas, reconocen que los desafíos son demasiado grandes para llevarlas a cabo solos. Hay muchas buenas iniciativas en estas regiones, pero la comunicación ha faltado en el pasado. Entonces la CSL está creando un lugar para vincular estas iniciativas y apoyar esta alineación con el gobierno. Es una plataforma, la CSL tiene un papel brindando esta plataforma in situ que aporte distintas iniciativas y partes involucradas para apoyar esta alineación entre el gobierno, los intereses del gobierno, sus objetivos, la sociedad civil y otros sectores, es decir, crear un espacio y una red para
para compartir herramientas y conocimientos con todos estos practicantes en estos sitios y alinear mejor las cosas y aprovechar el financiamiento, también tomando en cuenta los desafíos, porque hay pocos recursos, y apoyar una red de partes involucradas que están avanzando en este campo. Entonces, es una plataforma, no puede hacer todo, no está tratando de hacerlo, pero es apoyar este mecanismo y estos socios que están llevando a cabo estos esfuerzos y acciones a escala del paisaje. Las etapas del CSL tienen que ver con el desarrollo, crear talleres, oportunidades para las partes involucradas, formar las iniciativas, el esfuerzo es llevar a cabo avances y los distintos papeles que está llevando a cabo para obtener financiamiento, conocimiento, y estas diapositivas serán compartidas para que ustedes las vean en el futuro y las organizaciones socias que están creando esta red CSL también están ayudando a nivel distrital para avanzar con la producción avanzada, esfuerzos de reestructuración, de remediación, y todos estos recursos los pueden encontrar en línea. Hay otros recursos disponibles, por favor, véanlos. Muchas de las organizaciones que están trabajando aquí, es una larga lista, y también voy a compartir estas diapositivas, las definiciones y los esfuerzos que tenemos aquí. Así que muchísimas gracias por sus esfuerzos y suerte a todos los socios en la iniciativa del oro. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Creo que esto nos lleva al fin de la sesión del día de hoy. Debido al limitante de tiempo, tenemos varias preguntas que nos han compartido en el chat. Vamos a ser veloces en contestar y vamos a solicitarle a los panelistas que contesten fuera de línea. Así que gracias a todos por estar presentes en esta sesión y estar escuchándonos. Le voy a dar la palabra a Viola para las palabras finales. Y nuevamente, en cuanto a las preguntas que nos hicieron llegar, obviamente vamos a responder. Los panelistas les contestarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Gavin, por gestionar la última sesión del día de hoy. Gracias a todos por sus aportaciones. Ahora estamos llegando al cierre del primer día. Deseo nuevamente expresar nuestro aprecio a todos los expertos en las sesiones, a los facilitadores, a los panelistas, a los presentadores y a todos los participantes por sus contribuciones, involucramiento activo. Verdaderamente han sido grandes aprendizajes y comunicaciones en cuanto a las cuestiones financieras, de crear concientización, y me dará muchísimo gusto darles la bienvenida al segundo día del Foro Global el día de mañana. Vamos a comenzar con las voces de los mineros. Recuerden, por favor, utilizar el hashtag Gold Forum en sus medios sociales, en sus plataformas, para crear mayor conciencia y asimismo que las partes involucradas se unan y se involucren en estos aprendizajes y beneficios de esta plataforma. Les deseo a todos ustedes lo mejor por el resto del día, y a aquellos de ustedes que ya es de noche, buenas noches a ustedes también. Nos vemos mañana nuevamente en el día número 2. Muchísimas gracias y adiós.